¿Cuántas veces empezaste un proyecto, una rutina, una conversación difícil y lo abandonaste en cuanto viste que no salía bien a la primera? Gracias por acompañarnos entre amigos, esta conversación semanal sobre la fe cristiana y el mundo contemporáneo que tenemos hoy Guillermo Serrano y tu amigo Gerson García. Vivimos optimizando cada minuto del día, pero nadie nos enseñó que el primer intento torpe pudiera tener muchísimo valor. Así que quiero empezar en el día de hoy con una confesión. En estos días traté de encontrar esa rutina laboral perfecta, esos procedimientos que me permiten hacer mucho más y hacerlo todo muy bien. Y en mi afán perfeccionista terminé sin hacer absolutamente nada más que perder horas en la internet, enfrascarme con la inteligencia artificial y ver anuncios de toda clase de aplicaciones que debía comprar. Bueno, si te suena familiar, pudiera ser un problema que me trasciende a mí, que no es solamente mío. Vivimos en una cultura que tiene pánico al primer borrador, tiene pánico al fracaso, al hacerlo mal. Queremos el currículum perfecto, la publicación perfecta, hasta la vida espiritual perfecta. Y si no nos sale así a la primera, simplemente lo descartamos. En estos días, la publicación de Christian Century ofrece una columna de Brian Bantum, un profesor de teología que cuenta algo que podría sonar ridículo, porque él empezó a pedirle a sus estudiantes que hicieran arte malo a propósito, que los trabajos que le dieran no fueran de calidad. No había poemas bonitos, no piezas pulidas, no trabajos listos para la entrega. Les pidió simplemente algo, lo que sea, aunque fuera torpe, aunque tuviera errores. Porque en algún punto entre el primer intento feo y el segundo, que quizás es un poco menos feo, pasa algo importante. Recordamos que somos capaces de cambiar. Y hoy quiero hablar justamente de eso, del fracaso productivo. No es la versión bonita de todo pasa por algo, pero es algo mucho más concreto. ¿Qué pasaría si dejáramos de exigirnos resultados instantáneos? En el trabajo, en las redes, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida relacional. ¿Y qué pasaría si empezáramos a confiar que el proceso torpe, el cometer errores, también construye algo real? En este episodio hablamos de lo que la cultura de la productividad nos quitó sin que nos diéramos cuenta, que es el permiso de hacer las cosas mal antes de hacerlas bien. Pero antes te invitamos a suscribirte a nuestro podcast que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Encuentra y escucha Entre Amigos con Gerson García en YouTube, Spotify o Apple o donde quiera que descargues tus podcasts. Escúchanos semanal y gratuitamente. También te invitamos a que compartas nuestra conversación en tus redes sociales. Así nos ayudas en gran manera invitando a otros a ser parte de estos temas. Guillermo, yo no sé qué impresiones tienes tú de este artículo donde este profesor Bantum cuenta que tiene que rehacer su política de inteligencia artificial en el salón de clase casi cada semestre, porque ayudados por la inteligencia artificial, sus estudiantes están entregando trabajos casi perfectos sin haber pasado por ese proceso de verdaderamente pensar. Bueno, la primera reflexión que has tenido hoy día, Gerson, hablando sobre reordenar muchas cosas en la oficina, en el trabajo y tener realmente una mejor disposición de todas las cosas, me recuerda mucho el final de cada año y las resoluciones para el 1 de enero, en donde todas las cosas van a ser distintas. Y yo me he propuesto muchas veces cada 1 de enero hacer las cosas también diferentes. Y he comenzado con mis rutinas de ejercicio, que me pongo metas demasiado altas. Por ejemplo, me acuerdo de haber puesto una meta de caminar, no me acuerdo si eran 5 kilómetros, 4 kilómetros. Y la primera vez que lo intenté, después del primer kilómetro ya estaba pidiendo agua, ¿no? Porque ya no podía más. Entonces el segundo día caminé medio kilómetro y al tercer día decidí no salir porque realmente era demasiado esfuerzo. Es decir, todo el programa como que se derrumbó sin haberlo iniciado realmente. Entonces, esto nos pasa también cuando proyectamos nuestros cambios en la vida, ya sea de arte, de escribir cosas, de crear cosas, y nos damos cuenta de que es completamente una montaña como la fábula de Sísifo. Me gusta mucho ese Sísifo, que era esta fábula griega al que los
dioses condenan a este hombre que se había hecho limitado en su poder y quería también ser Dios de alguna manera, y lo Ujú. condenan a subir una montaña, pero subir con una roca sobre sus hombros. Y entonces, pobre hombre, cuando llega allá al final, los dioses tienen una función para él. Tiene que deshacerse de la roca que rueda hasta abajo y volver a subir la montaña. Y eso es un plan infinito, no termina Es un nunca. castigo. Sí, pero nos pasa a todos cuando tenemos estos planes y queremos, como en este caso, que este profesor le ha dicho a los alumnos que no estaban acostumbrados a eso, porque los profesores generalmente quieren exhortar a los estudiantes para que hagan algo bueno, Ya. perfecto, lo mejor posible, y así también vienen las evaluaciones, ¿no? En los países nuestros, a veces las notas, los grados académicos pueden ir de 1 a 10, de 1 a 7. En el sistema norteamericano se usan las letras, ¿no? A, perfecto; B, casi perfecto; C, bueno, promedio; y D ya está Es bordeando la problemático. mala nota. Así Claro, y es, entonces así yo es. creo que eso nos pasa a nosotros en las evaluaciones. Este maestro quiere que los estudiantes hagan algo que no sea perfecto, pero ¿qué pasa con los estudiantes? Ahí está la trampita, ¿no? Ya. Están entregando trabajos casi perfectos. Ya, pero están entregándolos asistidos por la inteligencia artificial y creo que es una manera en la que él está contrarrestando lo que algunos estudios, incluso de la gente que ha generado la inteligencia artificial, hay un estudio de la prestigiosa MIT, ¿no? El Centro de Tecnología de Massachusetts, que está, creo, vinculado a la Universidad de Harvard, y este MIT hace un estudio y dice, bueno, hay algo que es la deuda cognitiva, es decir, que si nosotros delegamos a la inteligencia artificial nuestras rutinas que sabemos hacer, pero lo hacemos por conveniencia, porque es más rápido, últimamente pudiera ser que nos olvidáramos de esas rutinas y perdiéramos la capacidad que ahora tenemos de hacerlas. Cualquiera que sea la motivación, yo me estaba preguntando, Guillermo, si no habrá un elemento generacional aquí, porque creo que el perfeccionismo de algunos en nuestra generación, ya más mayor, viene porque seguimos escuchando las voces de nuestros padres y de nuestros maestros corrigiendo nuestras torpezas. Y a veces corrigiéndolas no de la mejor manera, ¿verdad? No con el estímulo que ahora muchos de nosotros ejercitamos para nuestros alumnos o nuestros hijos, donde somos cuidadosos con sus emociones y con sus sensitividades y con la manera en la que tenemos que hablar, ¿verdad? Y cómo corregimos y cómo los animamos después de todo, porque todo está bien hecho al final, ¿verdad? No sé si habrá algo de generacional en todo esto, ¿verdad? De que algunos de nosotros somos perfeccionistas porque se nos ha entrenado a hacerlo, porque el error era ampliamente disciplinado, ¿verdad? Y queremos evitarlo a toda costa porque es un mal reflejo de quienes nosotros somos, de alguna manera. Y sin embargo, en otras generaciones pudiera ser que no, es parte de la vida, o que al final el error no se ve porque hemos sublimado tanto nuestra personalidad que ahora nos vemos casi perfectos, ¿no? Por una parte puede ser eso lo que ha cambiado este énfasis generacional, y también han sido muchos estudios de comportamiento humano en donde los especialistas que se dedican a eso han hallado las fallas de generaciones anteriores, Ujú. en donde el esfuerzo, el estímulo y a veces la disciplina hacía que los niños prácticamente tuvieran nada más que una mitad de infancia, porque el resto tenía que ser de esfuerzo, Así sin es. llegar a los extremos en donde se ha descubierto, por ejemplo, que en algunas culturas asiáticas, como la japonesa o la coreana, a lo mejor el afán principal de los padres es que los niños, después de la escuela, normalmente tienen que seguir estudiando sin recreos para que tengan un perfeccionamiento extremo. Y a eso se llega cuando vemos a estos niños genios que son capaces de llegar a la universidad a los 14 años, o que pueden ejercitar al piano qué sé yo, un concierto de los que antes la gente adulta podía pasarse toda la vida estudiando, y estos lo hacen con una habilidad extraordinaria. Pero en el fondo lo que está mostrando todo esto es la presión de una generación que quiere que sus hijos, sus descendientes, sean mejores, en lo cual Mm. no hay un error, ni hay tampoco un pecado. Es simplemente que los padres no quisieron que sus hijos pasaran las necesidades que ellos tuvieron que pasar
a lo mejor formándose a las duras. Así Entonces es. yo creo que en el fondo tampoco yo quiero caer en el truco de los psicólogos que dicen que hay que culpar de todo a los padres. Siendo yo uno, no quiero, no quiero caer en esto Tú lo para hacías antes de ser salirnos, papá, lo hacías antes de ser papá. no, Ahora, pero para salir exento de cualquier claro, crítica, claro, claro. ni mucho Ser un padre menos. perfecto, hablando de perfección, ser un padre perfecto, Claro. Y sin entonces, errores. pues, con los hijos pasa, yo creo que esto y la nueva generación, ya hemos aprendido también a las duras, de que los niños tienen un proceso en donde uno no puede forzar algunas cosas. La cuestión de la madurez en los niños y en los jóvenes no va acompañada de la edad. Tiene que ver más bien con una cuestión cerebral, No. donde se va formando su cerebro, van aprendiendo habilidades y también van aprendiendo en la práctica algunas cosas. Y entonces a veces nosotros tenemos que dejar que esto fluya de una manera natural. Y a lo mejor esto es lo que pasa con este profesor, que a mí me llamó mucho la atención este artículo, porque los niños a los que él les da esta libertad de crear algo que no sea perfecto, ellos no son capaces De de hacerlo. entenderlo esto No, no pueden y entender. utilizan la inteligencia artificial porque es algo natural que hoy día se está haciendo, se está más o menos utilizando como una manera de ayudar en hacer algo que quede bien, que luzca bien. Y sin embargo, yo diría que a muchos de nosotros, y también por supuesto a los que se están formando, les haría bien comprar un libro que a mí me llamó mucho la atención y que eran los primeros bocetos de Leonardo da Vinci, cuando él comienza a dibujar. Y en estos bocetos ahí está esta cuestión en donde él a lápiz a veces hacía algunas formas que eran total y absolutamente risibles, por decirlo menos, que eran cómicas en algunas áreas. Y sin embargo, fueron la base de lo que después él, como adulto, comenzó ya a pintar, a esbozar, y entonces llegamos al maestro del arte, pero el que pasó toda una vida formándose. Entonces, hay una cuestión aquí que es necesario, yo diría, capturar Ya. nuevamente. Yo estaba pensando justamente en una faceta que me preocupa y que el profesor Brian Bound apunta, también documentado por estudios recientes, y es esta idea de que el uso del AI no solamente crea esa deuda cognitiva, ¿no? que, que hace que perdamos capacidad creativa, pero que nos hace perder de alguna manera la imaginación creativa y la capacidad de imaginar un mundo distinto al que tenemos. A mí me preocupa esta idea de que delegando tanto a la AI perdamos el norte de crear un mundo mejor, de que no podamos imaginar un mundo mejor porque el que tenemos es el que hay y con eso opera esta inteligencia artificial, ¿verdad? Y que el hecho de que el error muestra la fragilidad y la falencia humana como punto de partida de la mejora, ¿no? No es quedarnos ahí, pero como punto de partida para la transformación a todo nivel, a nivel personal, pero también a nivel social, económico, político, ético, ¿verdad? Que eso podamos perderlo de alguna manera, y me llamó mucho la atención esa faceta. Yo nunca había conectado el uso de la inteligencia artificial a esa dimensión. Bueno, estamos recién adentrándonos en todas las cosas que puede hacer esta llamada inteligencia artificial en un librito que todavía me lleva mucho trabajo terminar porque estoy un poco más de la mitad y he decidido poner en la nota introductoria una declaración que dice: este libro tiene que ver con la creatividad humana, no estoy utilizando inteligencia artificial, de manera que cuando lo leas vas a descubrir que son mis propios aciertos y errores los que están en este libro y no una máquina o un programa cibernético que me ha ayudado a salvar estos errores. Entonces yo creo que la utilización de la inteligencia artificial tiene que ser con mucha cautela. En un párrafo de este escritor, autor, me llama mucho la atención lo que él dice. Dice: debemos seguir intentando crear cosas porque bajo la apariencia de facilidad con la que la inteligencia artificial genera un autorretrato mío perfectamente realizado, en donde estoy pastoreando gatos en la luna, existe un mundo real de centros de datos que consumen agua Yeah. limpia, almacenes convertidos en campos de concentración, campos petrolíferos en llamas
y hombres que planean construir estadios en las calles bombardeadas de algún país que ha estado en guerra. Cada Mm. vez que recurrimos a la inteligencia artificial para crear, escribir o resolver un problema que podríamos solucionar por nuestra cuenta, me pregunto si no estaremos perdiendo un poco de esa capacidad que poseemos para resistirnos al mundo que está surgiendo violentamente a nuestro alrededor. Y esto me llamó mucho la atención. ¿Y sabe por qué, Gerson? Porque esta idea de que somos capaces de crear un retrato perfecto en donde estamos pastoreando gatos en la luna, pues es risible, ¿no? Es Claro, es cómico, ridícula. pero es ridícula, ¿verdad? Así es. Y sin embargo, esta inteligencia artificial puede llevarnos a crear artículos, libros, retratos en donde la gente se va a maravillar de lo interesante que parece, aunque sea irreal, aunque no esté basado en la experiencia de una persona, ni tenga que ver con lo que una persona pueda aportar. Entonces yo creo que honestamente tenemos que tener este filtro, y hasta dónde esto es posible, honestamente no lo sé, Ya. porque se ha descubierto hoy día modernamente que muchos estudiantes a nivel de universidad, muchos de sus trabajos de final de año, en donde tienen que ser evaluados, han sido presentados con ayuda de inteligencia artificial. ¿Y cuál es la tarea ahora? Tratar de descubrir cuándo se usa y cuándo no se usa. Y la pregunta mía es, ¿será capaz una especie de contrainteligencia artificial que sea capaz de detectar cuándo se ha utilizado y cuándo no? Esa es mi gran duda, ¿no? Y no queremos descartar la validez de la inteligencia artificial como un instrumento en el mundo laboral, ¿verdad? Que asiste, que apoya, que provee ayuda para muchos de nosotros. Pero esta idea de que el aprendizaje debería incluir, y creo que es la orientación principal de Brian Bound, de que el aprendizaje debe incluir el cometer errores como punto de partida de la transformación, del cambio. Y eso me conecta de alguna manera, Guillermo, con la tradición cristiana, ¿verdad? Porque creo que hay ese punto también en el reconocimiento de la falencia humana, de la realidad de una condición limitada, frágil, ¿verdad? Esta idea que recupera el apóstol Pablo en su carta a los Corintios, segunda de Corintios, creo que el capítulo 4, donde él habla de estas vasijas de barro, ¿verdad? Que no es un invento de él, que viene de una tradición mucho más antigua del Antiguo Testamento, ¿verdad? Y un concepto que realmente pertenece al patrimonio de la humanidad, de que hay fragilidad, de que hay errores, de que hay fracasos, de que no damos el ancho, y eso está presente, me imagino, en todas las culturas, es algo universal, ¿no? En todas las culturas del mundo. Y la necesidad de encontrar ese punto de partida, es decir, tenemos este potencial humano, pero en vasijas de barro. Tenemos Pablo le dice, tenemos estos tesoros, ¿verdad? Y él lo proyecta en una dimensión también de nuestra conexión con la deidad y lo que eso y cómo eso transforma nuestra vida. Pero dice, todo esto está contenido en esta cuestión tan rudimentaria, tan tosca, tan torpe, tan limitada como puede ser la vasija de barro. La fragilidad humana yo creo que se plantea en la Biblia como una cuestión de la condición de la que todos somos parte y todos padecemos. Me acuerdo también, en el Antiguo Testamento hay un relato muy interesante de un profeta que se siente completamente ya abatido, decepcionado y con mucha depresión y que quiere morirse porque la tarea que tiene ante sí es tan grande que no tiene fuerzas y se va y se esconde en un lugar por ahí y se deja morir prácticamente, no quiere tomar agua, no quiere comer. Entonces viene Dios a través de una representación de alguien, ¿no? De un objeto, de un animal, de una persona, y lo que le trae en ese momento no es palabras de ánimo, de consuelo, ni una palmadita en la espalda, le trae alimento y le dice, come, aliméntate, párate y anda a hacer lo que tienes que hacer. Es decir, ante esa fragilidad humana se reconoce la necesidad de una persona que tiene que funcionar, ¿verdad? Con los nutrientes necesarios para poder enfrentarse a las cosas que tiene que hacer. Y este es un factor que yo lo considero tan importante que me llama la atención que muchos comentaristas lo pasan así, como muy a la ligera, y no se dan cuenta de que a lo mejor hay un elemento químico en el ser humano que necesita siempre estarse, yo diría, renovando para poder enfrentar los desafíos de la vida. Y esta idea de la vasija de barro
habla también de la imperfección del ser humano, que no es capaz a veces de enfrentarse a todas las cosas que le pasan, y entonces cae en esos estados depresivos y cae en esos estados de sentirse impotente o incapaz. Y sin embargo, es necesario entender que aunque vasijas de barro, somos personas que tenemos la capacidad de responder a la obra de un creador que no solamente ve la vasija que está formando, pero ve el potencial que se encuentra en esa persona con todos los jugos creativos, con toda esa cuestión que los teólogos llaman cómo se transmiten estos atributos divinos en Ujú. el ser humano a una escala a lo mejor limitada, porque nunca vamos a ser omniscientes ni omnipresentes ni Así es, todas esas sí. cosas, pero tenemos capacidades que nos han dejado allí para que podamos seguir adelante con la vida y ser nosotros los que creemos algún tipo de cosa que le dé prestancia no solamente a la persona, al nombre, pero que también contribuya a un bienestar general, al bienestar Ujú. de la sociedad. Estos atributos comunicables de alguna manera de Dios, tú dices, podemos encontrar algún tipo de solaz y de orientación en ellos. Yo creo que una de las cuestiones más prácticas para mí, a título más personal quizás, es esta idea de mi actitud ante el error, ¿verdad? Lo imperdonable del error en un mundo que quizás me socializó a mí, creo que es parte de la generación, en la perfección, en alcanzar lo sublime, ¿verdad? Tenemos algunos líderes políticos que no cometen errores, ¿verdad? Consistentemente salen y se ponen delante de la televisión hablando de sus grandezas, de sus proezas, ¿verdad? Y así también en el mundo de los deportes, en el mundo del arte, en el mundo de las finanzas, ¿verdad? Estos grandes que no hacen nada equivocado y lamentablemente, Guillermo, cuando vamos a las redes sociales y vemos el círculo de nuestras amistades, nuestros conocidos, aquellos que seguimos y aquellos que nos siguen, ¿verdad? En las plataformas sociales, resulta que todo es perfecto, que todos los posteos que se hacen y todas las cosas que se enseñan y las fotos y los comentarios son siempre brillantes y extraordinarios, ¿verdad? Hay algo que debemos cambiar en ese entendimiento del error humano. Hay algo que debiéramos hacer y validar el error humano como oportunidad, no como fracaso final, pero como una oportunidad de cambio, como tú nos has sugerido, en esta de abrazarnos a estas otras cuestiones que tienen que ver con la deidad y cómo se ha comunicado y estos atributos que son comunicables y que de alguna manera pudiéramos ejercitar en nuestra dimensión humana. Hay una obra de arte mm, de un pintor de la Edad Media, en donde aparece la Sagrada Familia, ¿verdad? María y su hijito, un poco más de 6 meses, 8 meses, ahí todo rubicundo, él, pero hijo recién nacido. Está una de las acompañantes de María, nodriza, que le ayuda, qué sé yo, pero al lado de él está esta imagen de este soldado romano que se había convertido y que después la mitología de alguna manera lo constituyó en una persona muy especial, muy santa a lo mejor, pero que aparece clavado con varias saetas al lado del San Mm, Sebastián, como se le conoce en la liturgia y en toda esta cuestión del arte. Y siempre me llamó la atención ese cuadro, porque por una parte está esta familia perfecta, ¿no? La cara perfecta de la Virgen y todo eso. Y al otro lado, el soldado que está padeciendo la muerte asaetado, porque los romanos se dan cuenta que habían perdido un soldado a costa de haberse convertido en una fe que ellos detestaban. Entonces mm, lo matan, lo ejecutan con saeta. Y el gráfico para mí es este. Ante la perfección de un cuadro que nos quiere presentar algo que es realmente sublime, porque realmente uno lo tiene que admirar, está el otro, el ser humano que está total y absolutamente caído, imperfecto, en donde hay este tipo de puente. Y el puente lo establece, yo creo, la humanidad de las personas. No existe la perfección absoluta, pero tampoco existe, yo creo, la perfección absoluta. Yo creo que el ser humano está hecho de instantes de bondad y de perdición, de pecado, pero también de redención. Y entonces yo creo que hay una necesidad de rescatar en el ser humano estas posibilidades que él tiene de ser una persona que aprende de sus fracasos, que aprende de sus derrotas y que es capaz de levantarse y de comenzar a vivir una vida que a lo mejor siempre va a necesitar auxilio divino,
de donde venga, pero va a necesitar auxilio de una comunidad, pero que es capaz de también contribuir al bienestar de todos. Y yo creo que esta es la imagen que nos presenta Jesucristo cuando están con sus discípulos y ellos son 4 o 5, no hay más que eso, los que les seguían más de cerca, y Jesucristo le hace la pregunta, ¿y dónde están los demás? Entonces ellos le dicen, bueno, se fueron, Señor, se fueron. Y él le hace la pregunta, ¿y ustedes también se quieren ir? Y Jesucristo y Pedro, siempre Pedro, el espontáneo, le dice, Señor, ¿a dónde podríamos ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Y esa es la respuesta que yo creo que todos necesitamos y esperamos. Así es. Bueno, quisiéramos, antes de concluir, invitarte a algo simple, pero quizás importante. No es una lista de perfecciones a alcanzar, pero quizás en estos días elegir una sola cosa que hacer, trivial aunque sea, incluso si tenemos miedo a que salga mal, ya sea escribir, cocinar, alguna función en el trabajo, tener una conversación pendiente, incluso en el momento de hablar con Dios, interactuar con Dios, hacerla aunque salga torpe y salga mal, ¿verdad? No para demostrarnos nada a nosotros mismos, pero para recordar que quizás ese primer intento imperfecto también cuenta como movimiento hacia el ideal humano que Dios pone delante de nosotros. Creo que la tradición cristiana, en la teología cristiana, se llama santificación, pero eso será tema para otro día. Queremos invitarte a que te suscribas a nuestro podcast, que encontrarás en tu plataforma de podcast favorita. Búscalo y descárgalo como Entre Amigos con Gerson García. Encuéntranos en Apple, en Google, en Spotify. También allí ponemos enlaces a algunos de los recursos que hemos mencionado en el día de hoy en nuestra conversación. Podrás dejar tus comentarios, conectarte con nosotros y encontrar en nuestros archivos otros temas que también pudieran ser de tu interés. Y nos haces un gran favor si compartes en tus redes sociales e invitas a otros a ser parte de esta conversación entre amigos. Encontrarás también esos enlaces a nuestras redes sociales al descargar nuestro podcast en tu plataforma favorita, semanal y gratuitamente. Agradecemos a nuestros equipos técnicos en México y Estados Unidos que hacen posible que esta conversación llegue hasta ti. También, Guillermo, muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy y darnos de tu tiempo. Y tu amigo Gerson García se despide de ti hasta otro momento en el que nos unamos a conversar entre amigos. Entre Amigos con Gerson García es producido por Eventual Media y distribuido por Radio Moody para ministerioreforma.com.